Hemos invitado hoy a Mónica Pinedo, que es abogada de Jurismedia. Bienvenida, Mónica. Hola, ¿Y buenas, Paco. Muchas qué gracias tal? por invitarme. Nada, un placer. Y estamos aquí pues con nuestros acompañantes de la Asociación Amigos de la Cábala, Alberto y Sara, que ya son asiduos. Me preguntaban Alberto y Sara, bueno, pero ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? Entonces yo creo que mejor que decirlo yo, no sé si decir que te presentes tú, Mónica, y que presentes a Jurismedia, que va a ser más sencillo. Así que Perfecto. te doy la palabra. Bueno, pues soy Mónica Pinedo, soy abogada sistémica y me dedico a ayudar a las personas a resolver conflictos familiares desde un punto de vista integral, es decir, abarcando la parte legal, pero también la parte emocional y la parte mental. Para eso utilizamos un sistema combinado con psicólogos, coaches y utilizamos una mirada sistémica para abordar tanto la mente como las creencias, como las emociones y como el sistema familiar en su conjunto. Y por eso hemos creado Jurismedia, que es un equipo de profesionales que ofrecemos esos servicios entre todos. Jurismedia empezó siendo solamente de abogados, empezó ya en el 2009 y llevamos un año siendo Jurismedia solo, sin abogados. O sea, no que no hay abogados, claro que hay abogados, pero ahora ya no somos Jurismedia abogados, sino Jurismedia a secas y proporcionamos estos otros servicios que te acabo de comentar. La primera vez que lo escuché, me produjo un cortocircuito pensar en el mundo de la abogacía, que yo la experiencia que tengo, la verdad, es nefasta. Claro, siempre que se van juzgados hay muy mal rollo, ¿no? Y de repente ver que había una abogada que buscaba el enfoque más de la conexión emocional entre dos partes que de entrada parecen irreconciliables, ¿no? Que por eso se producen muchos de los juicios, ¿no? Porque hay conflictos que son irresolubles y hay que acudir al final al juzgado. Entonces, yo sí que te pediría a lo mejor cómo casa el mundo del derecho, que parece que es como muy de, hey, yo llevo razón, no, la llevo yo, con todo el mundo de la psicología. O sea, porque no sé si hay antecedentes de gente que trabaje de manera similar, pero es un mundo que parece muy antagónico, ¿no? El de la psicología y el de la abogacía. Igual es que tenemos un mal concepto, ¿no? De los abogados, yo qué sé. No sé. Bueno, pues a ver, no es la primera vez que en un despacho se juntan abogados y psicólogos. Esto no es tan inhabitual, ¿no? Sí que quizá es más raro ya meter la parte de la sistémica y meter como hemos metido nosotros la astrología. Sí es cierto que la astrología la estamos dejando un poquito de lado porque vemos que no, bueno, pues que es más complicado, ¿no? Pero yo creo que encaja perfectamente porque cuando una persona tiene un problema, un conflicto, en este caso son conflictos familiares, pero puede ser cualquier otro tipo de conflicto, pues inevitablemente está pasando por una turbulencia emocional y una turbulencia mental. Se juntan un montón de creencias limitantes, falta de empoderamiento, anticipación, ansiedad, muchas emociones, miedo, vergüenza, culpa. Entonces, todo eso, si no se trabaja, si solamente se trabaja la parte legal, pues al final a la persona no la vas a dejar en una buena posición. Primero porque va a tomar decisiones desde un lugar que no es el adecuado, porque no va a estar en una posición neutral, sino que va a estar muy afectada por todas esas emociones y creencias que le están invadiendo. Y segundo, porque tampoco va a ver dónde realmente está el problema, ¿no? Quizás va a echarle la culpa a la otra persona y va a echar balones fuera y no va a observar que a lo mejor, por eso utilizamos herramientas de autoconocimiento, porque a lo mejor el problema lo estás causando tú misma o tú mismo, ¿no? Realmente hay una fuente que te está ocasionando tener conflictos fuera, ¿no? Por eso abordamos la parte sistémica, porque ahí se ven una serie de patrones familiares, de lealtades que pueden estar influyendo en ese conflicto y que realmente pueden ser la verdadera causa del problema. Sí, se me ocurre con la metáfora esta de que el mundo es neutro, ¿no? Que en el fondo interpretamos el mundo tal como somos, ¿no? O sea, y cuando muchas veces yo creo que hay alguien que nos confronta, en el fondo, ¿hasta qué punto somos nosotros los causantes de que surja un conflicto o realmente es que
nos quieren poner la zancadilla, porque yo las veces que he estado en juicios, sobre todo como perito, te das cuenta de que se podría haber evitado mucho antes, pues igual hablando o comprendiendo la postura de cada uno desde el otro. Entonces, es como que uno se empecina a mantener su punto de vista, y yo creo que ahí es también una lucha de egos, ¿no? Muchos juicios. Y claro, dices, podría ser una gran ocasión, un juicio para decir, voy a hacer terapia, ¿por qué he producido yo esta situación? ¿No? O sea, que imagino que Totalmente. en eso se basará la sistémica, ¿no? Porque aplicáis también las constelaciones, que esto es Sí. un tema como muy, a mí, vamos, hemos hecho ya algunos vídeos, me parece muy curioso, cómo se meten las constelaciones dentro del Mm. derecho legal. O Sí, sea, bueno, contestándote primero a lo otro, a mí sí que me parece que en el momento que uno tiene una crisis, como es un proceso judicial o prejudicial, es decir, antes del juicio, ¿no? Porque hay veces que se puede evitar un juicio, por lo menos un contencioso, sí que es un buen momento para observarse, para autoobservarse y para transformar la vida, ¿no? Porque estás teniendo una crisis grande y esas crisis grandes pueden dar lugar a que tú te desarrolles como persona. Entonces, es un buen momento. De hecho, muchísimos casos que yo he tenido, incluso de penal, me han contado que después de haber estado metidos en un procedimiento penal, sus vidas han cambiado porque ese procedimiento les ha hecho ver que tenían una vida que no iba por buen camino. Entonces, gracias a eso, gracias a ese toque de la vida, ¿no? Y a ver, estar incluso detenidos, incluso encarcelados, gracias a ese toque de la vida han podido revisar qué es lo que estaba fallando y transformar su vida en positivo. Y ahí tenemos nosotros una gran labor, porque nosotros no nos quedamos simplemente en el resultado del proceso, sino que vamos más allá en el postproceso, en qué pasa después de la sentencia. Y luego, en relación a lo que me dices de la sistémica, pues creo que es fundamental, porque para mí las constelaciones familiares son una herramienta súper útil, muy, muy rápida. Solamente con una sesión de constelaciones familiares te puedes llevar muchísima información y puedes, como he dicho antes, conseguir ver dónde realmente está el problema y cambiar tu mirada respecto a la otra parte en el proceso, porque vas a entender cosas. Y desde esa comprensión va a cambiar tu actitud en el proceso, probablemente deje de ser tan conflictiva y probablemente mm, te haga ver cosas tuyas que antes no estabas viendo. sí, se me está ocurriendo un poco, son como los karmas, nosotros es que hacemos el árbol de la vida y analizamos ahí en qué partes de la vida puede uno tener baches, ¿no? Y podría ser un poco como los karmas, ¿no? Es como una prueba que te pone la vida para ver si aprendes, que no sé si luego muchas veces en los juicios, cuando alguien gana, se cree que ya está, ya lo ha superado, pero yo creo que el aprendizaje que hay después de un juicio, como tú bien dices, no será tanto el ver a quién le da la razón el juez, sino el ver cuál ha sido el origen del conflicto, ¿no? Porque Claro, igual, es que, no sé, sí, no sé si tendréis hasta clientes que repiten un juicio, otro, y siempre les pasa lo mismo. O claro, sea, claro, es que partimos del hecho de que esto no es yo gano, tú pierdes. Partimos del hecho de que es nosotros ganamos, todos ganamos, porque si yo gano y tú pierdes, yo también pierdo. Y es ajá, que eso lo tengo súper comprobado, sobre todo cuando son temas familiares como los que tratamos en Jurismedia, porque es que al final esa persona pertenece a tu familia o ha pertenecido a tu familia, pero probablemente siga siendo el padre o la madre de tus hijos en caso de divorcios, ¿no? Contenciosos. Entonces, el hecho de que tú tengas una sentencia de ganadora que se ha obtenido de una forma muy contenciosa, no te va a asegurar para nada que tú vas a quitarte problemas y que vas a tener una vida sosegada. Al contrario, la otra persona se va a quedar resentida, sobre todo cuando ha habido temas aquí de polémicas con los hijos o cuando uno de los dos hijos ha declarado en contra del otro. Ese resentimiento se va a quedar ahí y los hijos lo van a vivir. Porque los hijos todo esto lo viven de una forma muy traumática. Entonces, si no son capaces los progenitores de conseguir una solución pactada o por lo menos menos conflictiva y le delegan al juez la responsabilidad de dictar una sentencia, digamos, ajena a la voluntad de cualquiera de los dos,
mm, ese proceso casi con total seguridad que se va a volver a repetir vía recurso, vía ejecución, vía demanda de modificación de medidas, porque no se va a mm, quedar ahí. Y las claro, partes no van a estar contentas, ninguna de las dos. Aunque uno se vaya con una sentencia de victoria y les diga a sus familiares y todos lo jaleen, porque pasa, yo lo veo, ¿no? Lo que decías, la lucha de egos, ¿no? Ves ahí en el juzgado como unos se ríen de otros cuando salen y se lo toman como, ah, mira, he ganado. Realmente mm, no es así. Realmente a mí no me engaña, porque luego lo veo y veo que luego esa persona vuelve a tener conflictos y vuelve a tener problemas, etcétera. mm, Entonces, el intentar conseguir una solución pactada no es un capricho, es por el bienestar de las partes. Y creo que el derecho debería servir para eso, para mm, que los conflictos familiares se apacigüen y se resuelvan, no para generar más conflictos familiares, que es, mm, desde mi punto de vista, un poco como está enfocado el sistema judicial. Y mm, como muchos abogados, muchos jueces y muchos fiscales lo conciben, otros no. mm, Pero los que nos hemos salido de ahí es porque nos hemos dado cuenta de que tal y como está montado no resuelve los conflictos familiares. mm, Y que no se trata de luchar contra el otro abogado a ver quién es el que lo hace mejor. Se trata de ver a tu cliente cuáles son sus necesidades y de velar por sus intereses, aunque tú no tengas un contencioso, aunque tú no tengas, ¿entiendes? Aunque se haya resuelto, incluso aunque se hayan juntado y no se hayan divorciado. Pero es que es lo mejor para ellos y deberíamos servir todos los operadores jurídicos para eso y no para otra cosa. ujú. Me voy a salir levemente el guión, un poco, Alberto, que pero está relacionado con lo que habíamos planteado. O sea, se me ocurre, ¿cómo abordas? Porque claro, a ti te llega un cliente, pon una separación, ¿no? Eh, Muy complicada, ¿no? Que no se hablan, él y ella, encima hijos de por medio, vamos, yo casos que he tenido de conocidos que dices, joder, es que no hay manera de acercarlos. ¿Cómo haces para que el enfoque transformarlo en eso que sea más conciliador? Porque eh, supongo que ahí las primeras visitas tienen que ser complicadas si hay alguien que dice, yo quiero que se quede sin nada, que se quede en la calle y tal, porque a veces hay separaciones conflictivas que dices, es que no se pueden ni ver, ¿no? ¿Cómo incluyes ahí esta nueva técnica más conciliadora? Pues primeramente, explicándole a mi cliente o a mi clienta cómo yo veo el asunto. O sea, yo lo que primero hago es preguntarle por los hechos, por las circunstancias, cómo están ahora mismo, y luego le pregunto qué es lo que quiere. Y una vez tengo esos datos, ya me hago yo como una foto general, ¿no? Una foto grande de cómo está el tema. Entonces yo le doy mi visión de cómo yo lo enfocaría para conseguir el mejor resultado de la forma más pacificadora posible. Quiero Mm, decir, eso no significa que haya que renunciar a los derechos de las partes, pero muchas veces las cosas se pueden conseguir de una manera menos conflictiva, más tranquila, incluso hablando con la otra parte, ¿no? Porque claro, las partes normalmente están influidas por sus emociones, entonces te dicen, no, es que la otra parte no va a querer hablar porque quiere hacerme la vida imposible, pero cuando viene una tercera persona y lo ve desde fuera, se da cuenta de que tampoco es así necesariamente, hay tantas emociones que se engorda y se ve a la otra persona como muy mala cuando realmente pues no lo es, porque al final ni nadie es tan malo ni nadie es tan bueno, ¿no? Entonces se trata de ver si es posible hablar con el abogado de la otra persona, hacer una mediación, bueno, pues una negociación previa. Eso es lo primero que se intenta. Si luego no se puede conseguir, pues se pueden hacer ejercicios sistémicos también para ver, para que nuestro cliente en este caso tenga una mirada distinta del conflicto, ver qué hay debajo de todo eso, qué patrones pueden estar influyendo en esa persona, si la persona quiere hacer esos ejercicios, o bien con el constelador o bien conmigo puede hacer algún ejercicio y luego también puede trabajar de forma psicológica, pues si a lo mejor hay algún trauma por ahí o algunas emociones que en ese momento le estén impidiendo tomar buenas decisiones, por ejemplo, antes del juicio, ¿no? Porque hay veces que se ponen tan nerviosos que hace falta un poco de terapia antes del juicio para que vayan más fuertes, ¿no? La decisión, por supuesto, la tiene el cliente. Es decir, si el cliente se empeña en que eso no lo ve y no lo quiere ver, nosotros no le podemos obligar.
Pero siempre, claro, los profesionales tenemos unos límites y tampoco, y no podemos superar esos límites por mucho que el cliente se empeñe, porque a mí a veces, por ejemplo, pues me han llegado a decir que haga cosas que van contra mis principios o me han llegado a intentar utilizar como arma arrojadiza contra la otra persona y como yo ahí no entro, pues entonces no tendrán más remedio que cambiarse de abogado, lógicamente. Mm. Vale, has mencionado que se pueden hacer ejercicios sistémicos. No sé si nos podrías poner algún ejemplo para ver. Pues mira, a mí hay un ejercicio que me gusta mucho, que lo aprendí de Sami Storz, que es el juez brasileño que creó el derecho sistémico en Brasil y que lo están aplicando allí en su juzgado desde hace muchos años, que es meterse en la posición de los hijos y ver lo que sienten los hijos cuando dos progenitores están peleando por la custodia. Y es alucinante porque cuando haces ese ejercicio y los padres lo ven, e incluso lo sienten porque están ellos o constelando o viendo cómo otros constelan o haciéndoles una visualización en la que ellos están siendo partes y sienten los sentimientos de los niños y ven todo lo que a los niños se les mueve cuando ellos están peleando por la custodia, pues muchas veces cambian de actitud porque de repente se dan cuenta de que a los niños no les está beneficiando para nada esa actitud. Y a veces esa actitud la hacen pensando conscientemente, sin saber inconscientemente que no es así, pero pensando que están beneficiando a los niños, porque yo soy muy buena madre o yo soy muy buen padre y la otra persona es malísima. Entonces piensan que le benefician, pero si se dieran cuenta del grave daño que hacen a los niños cuando les sitúan en contra del otro progenitor, cambiarían. Y eso la mejor forma es sentirlo en el cuerpo, porque por mucho que yo explique, entonces con un ejercicio de sistémica lo sientes en el cuerpo. O Claro, sea, sería una constelación en la que aparecen dos niños o un niño y dos padres y se ve el movimiento sistémico que hay ahí. Entonces, están viendo lo que hacen los niños cuando uno de los dos progenitores pone en contra a los niños del otro. Se ve lo que hacen. Automáticamente se van con el otro, se dan la vuelta, no quieren saber nada. estoy pensando en todos aquellos que el tema este de las constelaciones les resulte un poco desconocido. Claro, porque cuando tú dices se representa una constelación, pueden estar el padre, la madre, incluso los hijos, pero ellos no forman parte, lo están viendo, ¿no? El movimiento que ocurre. O sea, no representan ellos mismos sus propios personajes, ¿no? Es Puede ser como. que sí o puede ser que no, pero simplemente, aunque tú no estés representando tus propios personajes, si tú ves, si estás viendo una constelación en la que se está representando una dinámica similar a la que tú tienes, tú lo vas a entender perfectamente así. No hace falta que tú estés constelando tú. Claro, Y claro. incluso aunque uno de los dos no constele y constele el otro, cuando se hace una constelación, el movimiento ya se ha generado. Quiero decir que el otro también se va a ver afectado, Sí. porque es Lo digo, energía, eso se me está claro, moviendo energéticamente. porque lo digo sobre todo porque desde los niños, que imagino que estarán muy influidos en casos de separación o por la opinión del padre o de la madre, que siempre se les intenta a veces manipular, o los mismos progenitores que cuando están en ese secuestro emocional, yo creo que no ven las cosas, ¿no? Entonces, realmente es como ponerte de espectador desde fuera de la situación para ver un poco lo que realmente está ocurriendo, imagino. O sea, eh, Claro, claro, es que a veces tienes que salir de tu propio caso y observar otros casos parecidos para entenderlo, ¿no? A veces en tu caso estás tan metido que cuando ves otros de alrededor, o sea, incluso se puede hacer también una dinámica grupal en la que veas otros casos o incluso charlando. O sea, es que hay muchas formas de llegar a las personas. No todo el mundo entra con las constelaciones. Quiero decir que no todo el mundo la herramienta de las constelaciones le va bien o le gusta, ¿no? Entonces hay otras herramientas también. Hay ujú. otras herramientas, está la terapia psicológica, el coaching, simplemente una conversación, trabajar desde el cuerpo, con somatic, experiencing, que también trabajamos. Es decir, se pueden ver desde muchas maneras, pero la idea es ver lo que a ti te pasa, ¿no? Mm, Y las dinámicas inconscientes que hay detrás de todo eso. O sea, realmente ponerte en el adulto, esa es la clave, porque cuando estás en esas dinámicas inconscientes estás en el niño, estás con las heridas abiertas y estás echando la culpa a lo de fuera. Y cuando tú te pones en el adulto, realmente te das cuenta de que tú eres responsable de esa situación, mm, por lo que sí, sea, y que te va a volver a pasar, y que si eso no lo solucionas de cuajo, te va a volver a pasar, te lo vas a llevar a otra relación, tu hijo o tu hija tarde o temprano te lo va a echar en cara, no vas a ser feliz, no vas a rehacer tu vida, no vas a tener una pareja, mil cosas. Es que no se rehacen vidas cuando hay un conflicto que no se resuelve.
Si es que lo que hay que hacer es resolver el conflicto. Y para que se resuelva el conflicto tiene que ser desde la raíz, porque una sentencia no resuelve desde la raíz. No Ya. digo que no haga falta sentencia. De hecho, cuando hay divorcios con hijos, siempre tiene que haber una sentencia. Pero ¿cómo es esa sentencia? ¿Cómo se ha conseguido? ¿Cómo se ha llegado a ella, no? Incluso en un contencioso también se puede llegar a una sentencia de una forma menos conflictiva, si el caso es que en la familia deje de haber ese conflicto tan grande. Mm. ¿Y cómo va la cuestión de los plazos? Porque, por ejemplo, cuando se reciben citaciones para el juzgado, empieza ahí, imagino, la maquinaria a funcionar, ¿no? No sé si, a ver, dicen que la justicia es lenta. Mi padre, que también era abogado, decía, la justicia, si llega tarde, no es justicia. O sea, es como, claro, ahora mismo, casos, yo conozco casos que llevan 2, 3 años y todavía no se ejecutan sentencias. Y dices, claro, es que si la justicia se demora años y años, deja de ser justicia. ¿Cómo es el tema? Igual eso favorece que se puedan meter, pues lo que dices tú, ejercicios de constelaciones y tal, pero habrá, digamos, un momento para decir, este momento es más propicio para establecer una posible conciliación cuando ya se ha empezado un procedimiento judicial. No sé si se puede ahí también introducir algún tipo de ejercicios para que se vaya relajando esa tensión, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, me estoy acordando de casos que yo he vivido, los voy a contar, no pasa nada. Yo tuve aquí un padre de familia en mi casa alquilado que dejó de pagar. Bueno, un año se tardó en desahuciarlo, pero él siempre alegaba que él tenía la custodia del hijo porque su madre la ponía fatal, que si era prostituta, que si no sé qué. Y entonces lo curioso es que él tenía la custodia y la verdad que era una persona que totalmente pasaba del hijo. El hijo tenía obesidad. Yo luego cuando entré en casa le vi un montón de diagnósticos del hospital y yo creo que le tenían que haber quitado la custodia, pero sí que hay unos plazos judiciales, ¿no? ¿En qué momento de todo el proceso judicial es cuando se interviene desde el derecho sistémico? ¿Puede ser en cualquier momento? Sí, Ah, puede ser en cualquier momento. Eso sí. depende del cliente. O sea, al cliente se le da las herramientas, se le mencionan y también se le recomienda lo que mejor le puede ir a su caso. Y el cliente es el que decide. Porque como te he Mm, explicado antes, no a todos les va bien lo mismo. Hay mm, algunas personas que son más mentales y necesitan una terapia muy mental, que también pues la tenemos. La terapia psicológica aborda también esa parte mental. Hay otras que son más espirituales, hay otras que son más emocionales. Y luego también depende de cómo estén llevando el caso. No todo el mundo lo lleva igual. Hay personas que con una simple conversación como esta que estoy teniendo yo contigo, lo ven claro. O sea, hay ujú. muchas veces, a mí me han venido muchas veces clientes que han venido de otros abogados que venían con ganas de que alguien les contase algo diferente y les hiciese ver algo diferente porque les habían metido mucha conflictividad y mucha rabia, ¿no? Porque también pasa eso, que cuando un profesional, sea el que sea, no está trabajado en el sentido de que no tiene sus cosas bien puestas, sus ideas bien claras y sus emociones bien, muchas veces proyectan el otro. Entonces, a lo mejor a ti como abogado, tiene una persona que se está separando y te recuerda cuando tú te separaste, que lo pasaste fatal y que te sacaron la pasta por todos lados y dices, bueno, es que no lo podemos consentir, no nos puedes sacar la pasta, y entonces la predispones o le predispones en contra del otro por tus propias proyecciones de lo que tú tienes dentro, de tus propias heridas. Entonces, claro, cuando dan con un profesional que no tiene eso, que es todo lo contrario, que lo que quiere es apaciguar esas emociones que tú tienes que no saben ni por dónde cogerlas, pues a lo mejor simplemente con esa conversación y con esa toma de conciencia, lo ven claro, ¿eh? A mí me ha pasado muchas veces, muchas veces. Claro, es que imagino que tú muchas veces tendrás que estar en un dilema moral porque a veces igual un abogado así muy incisivo puede ver soluciones clarísimas que dice: "Oye, este juicio está ganado, esto nada, en 3 meses lo tengo yo y listo, y se ha acabado y la otra persona se va a hundir". Pero desde tu punto de vista, a lo mejor eso requiere más trabajo, el poder incluir a la otra persona que no se sienta damnificada. O sea, que estás en una postura a veces imagino complicada, ¿no?
Bueno, es que yo siempre he concebido el derecho así. O sea, es que yo nunca lo he visto como esto voy a ganar. Porque es que no es mi vida, es la vida de la persona, ¿no? Entonces, yo no tengo nada que ganar. Yo voy a hacer mi trabajo lo mejor posible. Y la Mm, persona la que tiene que ganar es el cliente. Entonces, para mí ganar no es ganar una sentencia. mm, Incluso ha habido veces que hemos ganado una sentencia y que yo he considerado que hemos perdido, sinceramente. Y al revés, hemos ganado, hemos perdido una sentencia y he considerado que hemos ganado. Porque, porque el proceso del cliente o de la clienta es lo que a mí me interesa. El cómo viene al despacho y el cómo se va. Y mm, esa transformación personal es la que a mí me agrada como profesional y como persona. Es por eso por lo que yo sigo en el derecho. O sea, mm. si yo no concibiera el derecho como lo concibo, no podría ser abogada, porque, porque como te he explicado antes, el mundo de la justicia está un poco montado para eso. Yo gano, tú pierdes, a ver quién grita más, Claro, a ver quién es el más fuerte en el juzgado, a ver quién, ¿no? Y claro, a mí eso no me va. Pero si sigo aquí es porque veo que hay otra manera de resolver conflictos y porque hace falta gente como yo, porque yo me podría ir y decir, bueno, pues que se queden, pero creo que hace falta y creo que los clientes lo demandan. Y ya, que yo no soy la única, ¿eh? Hay muchos más, pero creo que hace falta abogados, aunque a veces lo pasemos muy mal, eso también te lo digo, sí, porque como no jugamos con estas reglas de la conflictividad, del ego, de, ¿sabes? Pues entonces a veces nos parece que no estamos en nuestro lugar, pero bueno, creo que si la vida me ha puesto aquí es por algo, claro. sinceramente. No, me está crujiendo la cabeza porque, claro, yo que de pequeño veía la ley de Los Ángeles, pues claro, es un mundo totalmente diferente. Por eso creo yo que habría que remitirse a trabajos que hayas tenido tú anteriormente relacionados con el derecho, que yo creo que igual ahí surgió el germen de esta idea, ¿no? O sea, si no lo he mirado mal, corrígeme si me equivoco, estuviste en organización, en ONGs, ¿no? O sea, Sí. claro, yo creo que eso sería importante aclararlo para ver cuál ha sido el proceso hasta que has llegado hasta aquí, ¿no? O sea, Bueno, yo creo que esto me viene desde pequeña. O sea, mm, yo cuando la primera vez que decidí ser abogada, que debía tener como 6 o 7 años, aunque luego cambié, ¿eh? Pero en ese momento, porque mi hermano Daniel, que me saca 2 años, me dijo, mamá ha consultado con un abogado. Y yo le dije, ¿qué es un abogado? Y me dijo, pues un abogado es una persona que ayuda a la gente a resolver problemas. Así me lo explicó mi hermano. Y yo dije, "Oh, pues yo quiero ser eso". O sea, que algo tenía yo ya ahí, ¿no? Y luego cuando fui al instituto, sí, porque creo que en el colegio no era tanto, pero en el instituto, que yo iba un año adelantada, era muy pequeñita, tenía 12 años o 13, o sea, iba un año adelantada. Entonces me acuerdo que un profesor se metió con una compañera mía, ¿no? Y entonces yo como que me lancé, pero es que no me lo pensé 2 veces, o sea, yo me lancé ahí a defenderla con todo el alma, porque yo veía que estaba pasando una injusticia y que eso no podía ser. Y entonces a partir de ahí todo el mundo me empezó a llamar abogada, 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 no sé qué. Y yo ahí me di cuenta de que realmente me gustaba. Me gustaba, pero sobre todo defender las causas de personas desfavorecidas. Y ah, siempre me considero una abogada social. A mí cuando en un momento dado me propusieron trabajar en un despacho en la Castellana llevando temas de mercantil y ganando bastante dinero para lo que en esa época se ganaba un abogado que estaba empezando como yo dije que no. Yo dije, ¿llevo penal? No, pues no quiero. Porque yo quería llevar penal y yo quería llevar turno de oficio. Entonces yo empecé llevando turno de oficio. ujú, Y, y lo que me has dicho de cooperante, sí, yo fui cooperante en Honduras 2 años, trabajé construyendo, ayudando a construir una guardería para madres, hijas o sea, madres solteras que tenían a lo mejor 4 o 5 hijos cada una y no podían alimentarles, entonces en la guardería se daban alimentos, se daba educación, y era un proyecto súper bonito. Y ahí sí, ahí también vi claro que yo no podía trabajar en nada que no fuera para ayudar a personas que lo están pasando mal, que lo ujú, están pasando mal y que no tienen una vida fácil. Y sí. entonces, pues lo vi claro. Entonces, cuando vine, pues ya me puse a ejercer como abogada, pero como te digo, abogada de penal, de turno de oficio, familia y bueno, siempre temas así, sociales. Ujú. Bien, voy a meterte un poquito el dedo en la llaga, ya que has sacado el tema. Como dices, claro, te hacen una muy buena oferta de un bufete de abogados en la Castellana. Em, y esto es una decisión que cualquier autónomo tarde o temprano tiene que tomar, es poner precio a su tiempo y a su trabajo. O sea,
Eh, claro, para la gente, con todo esto que nos has contado, yo creo que si alguien quiere ir a vuestro despacho, dirá, ostras, esto tiene que tener un plus de honorarios importante. ¿Cómo manejáis el tema de los honorarios ahí? Que habrá que encontrar un término medio entre Sí, decir, no, bueno, bueno, es, no es- somos una ONG, somos un despacho, entonces todos los profesionales cobramos y ponemos el precio adaptado a nuestro trabajo y, y también lo adaptamos al cliente. O mm, sea, si vemos que el cliente tiene unas necesidades económicas, etcétera, le damos facilidades y tenemos precio social. Pero no somos una ONG, es decir, cobramos, por supuesto. sí. Sí, claro, porque has mencionado el turno de oficio, por ejemplo. Mucha gente se acoge al abogado de oficio, ¿no? Porque, Sí. ¿sabes? Justicia podría ser gratuita, ¿no? Pero Mm. suelen ser abogados a lo mejor que no dan los mismos servicios que dan un abogado de pago que siempre dices, pues se va a preocupar más por mí. No sé si a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, ¿eh? O Sí, sea, estás diciendo una barbaridad, pero yo te corrijo. A ver, yo llevo en el turno de oficio desde que empecé a ejercer, 16 años, y no me he quitado porque a mí me gusta. Entonces, yo doy la misma calidad cuando llevo temas de oficio que cuando los llevo particular, mm, porque es un trabajo que yo dignifico, quiero decir, no, no porque te paguen menos que el precio de mercado lo tienes que hacer mal, porque si estás ahí es porque te gusta. Y si estás ahí simplemente para cubrir el paso y tal, pues quítate, porque nosotros tenemos mucha responsabilidad, o sea, jugamos con cosas muy importantes. mm, Jugamos con que una persona vaya a la cárcel, con que una persona tenga la custodia de sus hijos, pierda la casa. eh, bueno, no sé, son temas muy importantes, entonces no podemos tomárnoslo a chirigota. El turno de oficio para mí ha sido mi escuela porque yo he aprendido mucho de turno de oficio, pero yo lo sigo llevando con mucha dignidad porque me gusta. También estoy en TEMIS, que es una asociación de mujeres juristas que trabajamos para mujeres que tienen problemas de violencia de género, explotación sexual y, bueno, impago de pensiones también llevamos, sí. O sea, hay una serie de programas que TEMIS cubre para mujeres y también ganamos menos de lo que se gana a precio de mercado, pero también estoy ahí porque me gusta. Y mm, intento compatibilizarlo todo. El día que no pueda, pues lo tendré que dejar, pero yo ahora mismo pues también delego algunas cosas y para eso están también mis compañeros del despacho para ayudarme, ¿no? Pues intento dar el mejor servicio precisamente por eso, porque creo que estas personas que no pueden pagar un abogado a precio de mercado se merecen una defensa digna. ujú, Y luego nosotros los precios, pues ya te digo, los cobramos según las necesidades del cliente y según el trabajo que nosotros hagamos. claro. Vale, pues no sé, tengo aquí algunas cuantas preguntas, pero yo creo que así un poco lo que has comentado queda bastante claro lo que hacéis, las ventajas, yo creo que son evidentes, ¿no? No sé si hay alguna cosa más que quieras comentar. Bueno, se me ocurría eh, la pregunta obvia, ¿no? Porque en un canal de cábala y astrología como era este, eh, ¿qué relación puede haber con el trabajo que hacéis vosotros? O sea, Mm, ¿cómo? sí, bueno, pues a ver, yo de cábala no conozco mucho, pero me la han hecho Mm, y a mí me ha ayudado mucho a autoconocerme. Entonces creo que cualquier herramienta de autoconocimiento, como esta, como la astrología, como las constelaciones familiares, te puede ayudar mucho en tu proceso de conflicto familiar, porque vas a ver cosas que no estabas viendo desde la mente, ¿no? Entonces, claro, la cábala también te va a indicar, pues eso, a qué has venido, eh, qué te ha pasado en otras vidas, mm, muchas cosas muy interesantes a nivel de que puedas entender por qué estás viviendo lo que estás viviendo ahora y cómo darle un giro, ¿no? Porque al ujú, final, pues hay que aceptar todo lo que nos está pasando, pero también podemos reconducirlo. Siempre estamos decidiendo nuestra vida, ¿no? Entonces, con la cábala lo puedes ver. O sea, que sí que me parece transversal, ¿no? Todo puede ayudar si a la persona le encaja esa herramienta. A mí me parece una herramienta muy interesante. A mí cuando me la leyeron me dieron pistas que me han servido bastante. mm. Sí, en el fondo yo creo que podría ser, según lo que has comentado un poco al hilo de toda la entrevista, que los juicios que se tienen en esta vida estén intentando subsanar cosas de nuestros antepasados que todavía están ahí chillando por salir a la luz, ¿no? O sea,
¿Eh? Sí, yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Y también los abogados, ¿no? Muchas veces nos hacemos abogados porque tenemos que reparar cosas que han pasado en nuestro linaje familiar, ¿no? Mm, Y también hay que verlo eso, ¿no? A ver desde dónde estamos ejerciendo la profesión de la abogacía, ¿no? Y sí, mm, las personas que tienen un juicio, claro, ¿por qué ha pasado eso? ¿Qué es lo que te ha pasado a ti en tu sistema familiar para que tú ahora estés envuelto en ese proceso? Claro que sí, hay o patrones que estás reproduciendo de víctima, ¿no? De a lo mejor estás espiando una culpa de un antepasado que fue agresor y ahora te toca a ti ser víctima, o al revés. Todo eso mm. se ve en una constelación familiar. ¿No? Fíjate. También muy interesante también el trabajo de la víctima y el perpetrador, que se llama en constelaciones, porque se ve como los papeles muchas veces están mezclados y el que parece víctima realmente es el perpetrador Mm, y el que es parece el perpetrador realmente es la víctima, ¿no? Entonces todo eso se ve en una constelación, porque también mm, vivimos en una sociedad en la que se aplaude mucho a la víctima, ¿no? Y y se permite, ¿no? Y no le estás haciendo mucho favor a la persona con dejarla en ese papel, sinceramente. Entonces, nuestro trabajo también es hacerle ver que ese papel le puede resultar cómodo y le puede traer beneficios secundarios, pero no es el correcto para que esté en el adulto y para que tome las riendas de su vida, ¿sabes? Y, hombre, hasta cierto punto yo creo que si se ha llegado a casos muy extremos es que era necesario para alcanzar el equilibrio, ¿no? No, yo lo asemejo al movimiento pendular de la historia, que a veces Mm. pasamos de una guerra mundial a un estado de democracia hasta que viene otra dictadura. Y en el fondo es que la vida es cíclica, o sea, Sí, sí, pueden ser muchas cosas. Lo que pasa es que tú ahora estás viviendo aquí en este plano y se trata de que en este plano, o sea, nosotros mm, lo intentamos llevar a tierra, ¿no? Para que la persona tenga la vida más feliz posible en este plano físico en el que estamos. mm, Entonces, se trata de que pueda vivir con eso de la forma más feliz y que se haga responsable de su vida y de la de sus hijos, que ayude a sus hijos también. Que mm, luego descubres las dinámicas inconscientes que hay detrás, estupendo, pero se trata de que tú consigas tener una vida satisfactoria y que mm. no por un conflicto familiar arruines tu vida. Es que me está viniendo a la cabeza inevitablemente con esto que estás diciendo, y no ha habido algún caso de gente que se entregue totalmente y diga, haced de mí lo que queráis. O sea, ¿Dices en penal? ¿O en sí, qué? sí, claro, Ah, no, sí. porque frente a una lucha tan extenuante, yo creo que a veces una buena solución es decir, que pase lo que tenga que pasar. O sea, dejo de Claro, luchar. claro, sí. Sí, Mm, la cosa es cómo tú lo vivas con independencia del resultado del proceso, ¿no? Si tú, por ejemplo, lo que quieres es contar a los cuatro vientos que has sido tú el que has cometido el delito y tú crees mm, que eso te va a ir bien, pues adelante, hazlo. O sea, es que a veces no hace falta, a veces que simplemente con que tú lo entiendas, que has hecho ese mal y lo repares y repares a la víctima de la manera que sea posible, pues mm, es suficiente, ¿no? O sea, que es todo como, pero la clave es ujú. hacerlo desde dentro, ¿sabes? Sintiéndolo. Sí, a mí en alguna vez que he tenido que declarar, era curioso, me decía la abogada, tú échale mucho dramatismo, que se nota que te ha hecho daño, tal. Digo, bueno, y yo que soy así como muy de piedra, que no me gusta fingir emociones ni mostrarlas siquiera, y decía, joder, pues ahora voy a tener que ponerme a llorar y a mí el llanto me lo reprimo, ¿sabes? O sea, y bueno, era curioso. Bueno, Sí, eh, bueno, es que los juicios muchas veces son como un teatro, no sí, sí, dejan de ser como un totalmente. O teatro. sea, que yo dije, Y ¿qué pantomima esto? O claro, sea, mm, claro, pero yo, a ver, yo también lo hago, quiero decir, utilizamos nuestras herramientas dependiendo del momento en el que estemos para ganar. O mm, sea, quiero decir, todo esto que te he explicado es algo que yo hago con los clientes previo al juicio mm, para reconducir la situación a una menor conflictividad. Pero mm, si yo tengo que ir a juicio, defender a mi cliente en unas posturas determinadas, yo lo voy a hacer allí con toda la beligerancia del mundo y voy sí, a utilizar todas las técnicas legales posibles. Y por supuesto, yo voy a preparar a mi cliente para que declare lo mejor posible. ¿Sabes? O mm, sea, que una cosa no quita la otra, va a tener la mejor defensa. sí. O sea, ¿tú crees que Gandhi hoy día, la rebelión de la paz, funcionaría?
sea, Hoy en porque, día, claro, yo en el creo mundo, que, yo creo que yo estoy con Gandhi en que los cambios vienen desde el interior. Si mm, tú te transformas, transformas tu entorno. Si tú no tienes conflictos por dentro, no los tienes por fuera tampoco, ¿eh? Porque es que no te encuentran. O sea, ujú, a pesar de que esté todo como está, que está todo, para mi opinión, bastante mal, en el sentido de que está todo como muy en contra, ¿no? O sea, nos ponen en contra unos de otros, mucha polarización, mucha tal. Si tú por dentro estás bien, tú estás en tu centro, no te van a encontrar en los conflictos. No vas a entrar en el conflicto. No te merece la pena perder energía ahí. sí, sí, bueno, cierto. Y eso no significa que tú no Bueno, luches por tus derechos, pero luchar desde otro lado, ¿vale? Cuando yo digo luchar es claro que claro que hay que eh, buscar la mejor vida posible y procurarte tus derechos, pero no desde el rencor, no desde la... Cuando hablo de conflicto hablo muchas veces de eso, ¿no? Desde ese rencor, desde esa rabia, desde ese echar la culpa afuera. Que no, no significa que digas, ah, venga, pues ahora yo me quedo sin nada porque no voy a luchar. No, es luchar de otra manera, aceptando lo que hay, ¿sabes? Y consiguiendo lo que tú tienes que conseguir desde otro lado, no desde el rencor. mm, ¿Entiendes? sí. Bueno, Alberto, Sara, no sé si tenéis alguna pregunta así. Yo sí, yo tengo un par. Y yo también. Venga, Bueno, que empieces ahora, venga. No, 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 por favor, Vale, empieza bueno, tú, sí, sí. vale, empiezo yo. Una era si cuando habéis notado un cambio en alguno de los clientes que va importante en un conflicto, que hay dos personas, imagínate en un divorcio, el cambio que ha notado esa persona, si ese cambio, que llamémoslo espiritual, energético y ha perdido conflictividad, si habéis notado que esa se ha trasladado a la otra parte. sí, automáticamente. Sí, se A lo nota. mejor no lo ves en el momento, sobre todo en Ya. un juicio, porque claro, cuando estás en un juicio, si no has conseguido llegar a un acuerdo previo o a quitarle conflictividad antes de entrar en sala, aunque muchas veces antes de entrar en sala los minutos anteriores son fundamentales, ¿eh? Y es fundamental también cómo se llevan los abogados, cómo resuelven los abogados esa entrada en sala, cómo van, con qué postura le hablan al juez, porque hay veces que los abogados están allí, se están peleando entre ellos y el juez nos mira como diciendo, vamos a ver, ¿sabes? Entonces, si los abogados son conciliadores e intentan llegar a un acuerdo, eso es maravilloso, porque le quita muchísima conflictividad al asunto. Y el cliente te va a ver y va a decir, esto es por algo, ¿no? Entonces, claro, pues eso depende de cómo estés antes de llegar a sala. Pero también hay veces que no se ha conseguido un acuerdo en sala y que ha habido un contencioso y que ha habido una sentencia, pero una de las dos partes se ha movido y luego me cuentan, pues mira, ahora nos llevamos fenomenal y ahora, y ahora no estamos haciendo lo que dijo el juez en la sentencia, estamos haciendo lo que nos da la gana, que eso es lo ideal. No estamos cumpliendo el acuerdo que ha dictado el juez porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Estamos haciendo lo que nos da la gana, porque al final eso es de lo que se trata, de que tú seas capaz de gestionar la relación que tienes con tus hijos y con tu ex de una forma adulta, responsable y libre. Entonces, sí, claro que sí, siempre además, es que eso no falla nunca. Cuando uno de los dos se mueve, el otro también. Otra cosa que quería preguntar es, más o menos, no sé si decirte un porcentaje, los clientes que acuden a Jurismedia, eh, ¿cuánto porcentaje o cuánta gente que va ya ha comenzado el cambio? Es decir, porque vosotros dais un servicio muy particular. Entonces, claro, puede que vaya gente solo a intentar que ganéis el caso sin haber cambiado nada, pero si va a vosotros, ya va, ya digamos que ha dado el primer paso, porque quiere algo más, ¿no? Supongo, no lo sé qué porcentaje de gente va, porque claro, el que no Vale, vaya ya convencido solo va a ser más difícil meterle en todo ese proceso, supongo. vale. Mira, yo te cuento, yo como siempre he ejercido la abogacía así, o sea, yo antes de conocer las constelaciones familiares, el coaching, el autodesarrollo, el autoconocimiento, yo ejercía la abogacía así porque me era innato, no concebía otra manera de hacerlo. Entonces, yo creo que casi todos los clientes que han pasado por mis manos se han llevado un poquito de eso. Ha habido algunos que les ha calado más y ha habido otros que les ha calado menos, pero te diría que todos se han llevado un poquito. Y luego, claro que sí, ha habido veces que no he encajado con los clientes, porque ellos han pedido de mí cosas que yo no les he dado, que yo no les he querido dar, entonces se han ido.
Ahora, actualmente, desde que somos un equipo que trabajamos juntos de esta manera, pues claro, estamos empezando. Entonces yo a los clientes que ya tenía antes les estoy ofreciendo estos servicios y han sido recogidos con muy buen agrado. Muchos ya estaban en un camino de transformación personal y de reconciliación y aún así quieren seguir trabajando todo esto porque saben que esto es un camino que no termina nunca. Entonces, índices de estadística no te puedo decir, pero sí que veo que es un tema que interesa, que gusta, que los clientes lo consideran necesario y también, bueno, pues también te digo que habrá gente que no le llame nada la atención, es lógico, pero es que esos no van a ser nuestros clientes. Claro. Y una última pregunta, ya dejo a Sara. Era, aunque has dicho que la astrología no la usáis, aunque la tenéis metida adentro, era un poco de una manera sencilla, ¿qué método usáis de astrología? Si le hacéis la carta astral al cliente, si usáis las sinastrías con parejas, si miráis el momento en el que está, un poco de una manera, tampoco necesito que profundices, un poco la idea. Sí, bueno, la astróloga es Esperanza Estecha, está en la web todavía, pero sí que es cierto que vamos a quitar el servicio porque, bueno, me he dado cuenta de que son muchos servicios y vamos a empezar un poquito más de poco a poco, ¿no? Pero ella va a seguir colaborando con nosotros. Ella utiliza la astrología evolutiva. Entonces es una astrología psicológica que lo que es una herramienta de autoconocimiento. Me imagino que depende del nivel de la persona, pues al principio era una carta astral y luego hace, o sea, ella tiene un bono, ¿no? Que son 3 sesiones, entonces, aparte de la carta astral, te va guiando para que tú utilices las herramientas que más se adecúan a tu carta astral para el área de tu vida en el que tú estés más necesitado. Mm. Y si solamente quieres una lectura de la carta astral con explicación, pues también lo trabaja ella. Pero siempre va enfocado al área de tu vida en el que estés más tocado, ¿no? Que normalmente pues son esos con las relaciones y sí, las relaciones de pareja, las relaciones familiares, ese es el área en el que más trabaja ella, claro. Ajá. Muy bien. Yo por mí ya puedes ahora preguntar. Gracias, Alberto. Nada, a ti. Muy bien, pues mira, me ha parecido muy, muy interesante. Yo que tengo, digamos que experiencia en esta parte de la gestión emocional, de la parte emocional, energética, de conflictos, de violencia de género, de abuso escolar, de todas estas cosas, ¿no? Y entonces me llamaba mucho la atención cuando decías que gestionabas esto de la parte sistémica y y que la persona, una vez que ya se dé cuenta, ¿no? Pues es capaz quizás de gestionar, ¿no? Porque yo ya entendí esto. Pero ahora la pregunta es, una vez que la persona lo entienda, porque entender por entender, podemos entender muchas cosas, ¿eh? Y no saberla gestionar. Entonces, mi pregunta es, después que la persona ya en la parte sistémica, ¿no? En las constelaciones, ha entendido dónde está el conflicto o el origen del conflicto, ¿cómo es que ustedes ahí pueden entonces gestionar, o sea, hacer que esa persona pueda gestionar esa emoción, que pueda sanar la emoción, ¿no? Que pueda quizás hasta sanar este tipo los karmas, porque la parte kármica es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de la Claro, parte claro, es que sistémica, la parte normalmente, kármica, las creencias, sí. y después entonces verlo, hacer que la persona, una vez que se vea, digamos, que tome el papel de los hijos, que vea cómo los hijos sufren cuando hay un conflicto, sea del tipo que sea, yo lo veo como un paquete, ¿no? Un paquete donde la parte esta que afecta emocionalmente, energéticamente, todo eso también incluye a los hijos. Entonces habría que trabajar, digo yo, no, todo desde un punto de vista, desde la parte desde los descendientes, la persona como tal y la parte ancestral, ¿no? Entonces yo la pregunta es, ¿cómo ustedes, o sea, tratan a la persona? ¿Qué metodología usan para que esa persona pueda sanar ese tipo porque no se trata solamente de conocerlo, sino cómo lo sanan? Pues nosotros tenemos 3 psicólogos y cada uno tiene su estilo, ¿vale? Entonces, Alicia utiliza más el cognitivo, el método cognitivo, Tony trabaja mucho con el trauma y con las emociones y Sergio utiliza las constelaciones familiares y la terapia sistémica, aparte de trabajar otras áreas de la psicología. Entonces, dependiendo de la persona, le derivamos a un profesional u otro. Puede mezclarse también, porque puede, por ejemplo, hacer constelaciones familiares y luego hacer una terapia con Tony o Alicia. Lo ideal es que si hace constelaciones familiares siga la terapia con Sergio,
Sergio, después de las sesiones de constelaciones, él hace también terapia con las personas y sigue su proceso, porque es muy importante entender el proceso, que la persona entienda en el proceso en el que se está metiendo. Hay personas que no lo necesitan, pero hay personas que sí. Entonces, por supuesto que hace falta una terapia, pero claro, ellos se encargan los psicólogos de trabajar con sus distintas metodologías, que la verdad, que si te digo la verdad, tampoco te puedo explicar exactamente qué es lo que hacen, ¿vale? Sé Ya. que ellos trabajan, pues eso, traumas, emociones, creencias. Método cognitivo utiliza Alicia y Sergio, pues eso, utiliza más toda la parte de constelaciones, pero luego, por supuesto, lo continúa con terapia. Porque sí, por supuesto, porque no es como hacerle una sesión y lo dejas al cliente ahí perdido, ¿no? Mm, Y luego también tenemos un servicio que es un combinado de legal y psicología. La primera toma de contacto que sea esa, para que la persona ya se haga una idea general de qué le está pasando, vea el proceso legal cómo va a ser y luego ya decida si contrata un bono con los psicólogos o con Sergio, por ejemplo, para constelaciones, si contrata los servicios del abogado, pero en esta primera toma de contacto que sea abogado, psicólogo, le va a venir muy bien para entender en un marco general qué está pasando ahí, ¿no? Porque hay veces ujú, que es que realmente a mí me llaman como abogada y digo, pero si es que esta persona no necesita un abogado, claro. necesita Mm, otra cosa, ¿sabes? Entonces, pero sí hay una parte legal que también necesita, porque claro, tiene que entender qué va a pasar, qué derechos tiene, por eso hemos creado este servicio, porque lo ideal es que tenga las dos cosas al inicio. Y luego ya, por supuesto, si tiene un proceso judicial, pues tiene que tener un acompañamiento legal, ¿vale? Y luego la parte psicológica, si quiere, pues puede continuarla todo el tiempo que quiera. Puede contratar bonos de 3 sesiones, de 5 sesiones o sesiones individuales. Lo ideal es que contrate un bono mínimo de 3 sesiones porque ahí es donde va a haber ya resultados. Y con constelaciones se trabaja a nivel individual y a nivel grupal también. De hecho, el día 20 de abril vamos a hacer una sesión presencial en Madrid, en la Sala Vida Es, que está en Guzmán el Bueno, de 10 a 2 de la tarde y de donde vamos a trabajar el derecho y la psicología sistémicas. Entonces vamos a hacer ejercicios de sistémica para ver esas dinámicas de qué pasa en un proceso, tanto de divorcio como de violencia, como de herencias, para ver qué está pasando ahí. ¿Qué puede haber detrás? ¿No? Porque a veces, por ejemplo, una herencia dices, bueno, es que no entiendo por qué no puedo yo llevarme bien con mis hermanos y resulta que hay un conflicto ahí de tierras de hace milenios, ¿no? Y se ve, en una constelación se ve. sí, perfectamente. Sí, claro, porque a mí me quedaba esa duda, bueno, ¿y entonces qué, no? ¿Quién puede tratar? Porque si yo tengo una persona que tiene ese conflicto y no sana, o sea, no es capaz de sanar, no se le ayuda a sanar, pues entonces, bueno, ya lo sé. ¿Y cómo gestiono esto? Porque tiene que haber una persona que le acompañe para poder gestionar todo esta... ¿Mm? Claro, y Sería, por eso yo, ¿Mm? por Sí, eso justo perdón. yo he creado este método, porque yo Claro. decía, bueno, yo es que como abogada, aunque me haya formado en coaching y me haya formado en muchas terapias, pero yo no llego a cosas donde sí llegan los psicólogos, porque es imposible, yo no me voy a meter a trabajar con el trauma, aunque Sí. trabajo técnicas corporales si el cliente quiere y le puedo hacer ejercicios de toma de conciencia del cuerpo, pero no soy psicóloga, entonces yo no puedo llegar donde llegan los psicólogos, por eso nosotros nos ponemos en contacto y hablamos del tema y decimos, oye, pues mira, este cliente yo creo que le convendría esto, porque el asunto judicial Mm. está así y yo le veo que está muy pez para presentarse a un juzgado y declarar. Pues vamos a trabajar con él de esta manera y si el cliente quiere, pues por supuesto. O sea, se trata de que salga reforzado y que no tenga que estar contando todo 20 veces a cada profesional, sino que entre nosotros hagamos equipo para trabajar ese tema, ¿no? Si el cliente, por supuesto, autoriza esa cesión de datos interna. Y yo no tengo nada en contra de la psicología, ojo, pero incluso yo quería ser psicóloga, soy profesora, pero yo quería, o sea, en un principio siempre quería ser psicóloga. Y en realidad me he dedicado, o sea, al ser profesora, pero al mismo tiempo llevar esta parte de psicología con los alumnos, con las familias, con los padres. Pero independientemente de la psicología, por eso claro que no tengo nada en contra de la psicología, también está la otra parte, esta energética, energías discordantes, cábala, ¿sabes? Sería muy bueno que estas personas con conflictos pues pudieran conocer su árbol de la vida. Porque Claro, si haces, yo, claro, si conoces tu árbol de la vida, es que, es sí, que, sí, no, no, yo es estoy que lo estás abierta a todo. viendo, o sea, te estás viendo tú, porque es una radiografía, digamos, energética de tuya,
te estás conociendo, te estás viendo y por ahí empieza la sanación, ¿sabes? Claro. Por ahí Sí. empieza la sanación. A ver qué me dice Paco. No, a ver, que le vas a quitar el trabajo a los abogados. No, no, para No, no, nada. No, no. no, 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 no. Al A contrario, nosotros no, porque nosotros No, queremos eso precisamente. pero a ver, yo estoy totalmente convencido que si más gente conociera su árbol de la vida, se prevendrían muchos conflictos ulteriores. O sea, yo eso tengo plena convicción. Pero claro, eso tiene que ser cada uno el que dé el paso. O sea, yo qué sé, se aprende a Claro, base de golpes muchas veces y como ha dicho Mónica, es que a veces tienes que ir a un juicio para darte cuenta, porque es que te lo ha puesto la vida un montón de veces, pero no lo ves hasta que estás delante de un caso muy claro. crítico que tienes que ir al juzgado, ¿sabes? O sea, pero que sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, Sara, pero yo qué sé, pues cada uno va evolucionando según su proceso, ¿no? yo no, Nadie yo se no, puede meter en el proceso de nadie. Sea, yo por eso cuando me dicen, no, haz más publicidad, tal, digo, bueno, nosotros hacemos lo que hacemos, el que tenga que venir ya vendrá. O sea, ya está. O sea, claro, Es muy importante la información, porque muchas personas que todo este mundo no lo conocen porque no están informados, ¿no? Porque tampoco, mm, bueno, los que estamos metidos aquí, si nos informamos tenemos muchas vías, pero lo que son los medios oficiales de comunicación, estas cosas no nos cuentan, pues no les mm, interesa. Entonces, pues es muy importante la labor de divulgación, que para mí en Pulis Media es una de las cosas prioritarias, ¿no? mm, Divulgar y dar a conocer todo esto. Y cuando es una abogada la que lo cuenta, pues de alguna manera tienes más credibilidad que a lo mejor se lo cuenta otra persona que no esté metida en el mundo legal, porque se supone que los abogados son muy mentales, ¿no? mm, Entonces, pues quizá a mí me lo dice muchas veces la gente, pero ¿tú eres abogada? Pues mira, sí. mm. ¿Sabes? Y no soy la única, o sea, conozco jueces, conozco fiscales, conozco abogados que están metidos en esto y que no tenemos por qué Es estar que chiflados, ¿no? Que sí, mucha gente piensa que esto es de chiflados. Entonces, bueno, pues... Pero sí, vamos, que la cosa es la información. Y una vez que has informado, si a la gente no le interesa, pues mira, es que somos libres, afortunadamente, ¿no? Cada uno. pero una pregunta tengo yo ahí, porque por lo menos en los contratos, cuando hay un alquiler, si se acoge el contrato a una mediación, ¿no? Porque también hay mediaciones para resolver conflictos entre contratos, eso excluye la vía judicial, ¿no? O sea, Claro, que claro, si son dos llevas vías una... diferentes, ¿no? O sea, lo digo Hombre, porque, la mediación. Cuando haces un convenio en mediación, lo homologas judicialmente. Si sí, en el caso dependiendo del caso, ¿no? Pero normalmente si el tema ya está judicializado o se va a mm, judicializar, se homologa judicialmente. Pero ya no tienes que ir a declarar, a presentar unas pruebas, a que el juez decida por ti. Tú simplemente presentas un acuerdo y el juez lo que hace, o sea, tú lo ratificas y el juez lo pone en forma de sentencia. mm, pero que O no sea, al se final puede uno eres tú cambiar. responsable de... Que ¿Eh? lo digo por eso lo que te decía de los plazos, que si hay una vía judicial, ya no se puede alcanzar una mediación No, no, familiar, sí, sí, claro que ¿o se sí? puede. Sí, es Porque si tú, por posible. ejemplo, estás en un conflicto judicial, en un proceso judicial, Mm, y estás negociando con la otra parte, tú mm, pides una suspensión del plazo de 60 ah, días máximo para negociar. ¿ves? Eso es lo que yo te preguntaba Claro, antes. claro, claro. Mm, Mm. vale, vale. Entonces, si en 60 días has llegado a un acuerdo, lo presentas al juez. Si no ha llegado en 60 días, probablemente es que no vas a llegar ya. Entonces ya, Vale, pues no. mm, Pero ya te vale. digo que muchas veces en sala, en la misma sala, antes de entrar, hay Mm, muchos jueces, sobre todo de familia, que te dicen, vamos a llegar a un acuerdo, porque es que yo la sentencia que voy a dictar va a ser esta. Y es que te lo están diciendo, claro, yo con las pruebas que hay, ya me pueden decir sus clientes misa, que yo con las pruebas que hay voy a dictar esta sentencia. Eso en familia, ¿eh? En penal no. O sea, en penal sí que te... Bueno, en penal es que es otra historia, ¿no? Porque en penal lo que pasa mucho, yo me he dado cuenta que muchas veces es como que quieren quitarse trabajo de encima. Sé que esto es Están políticamente saturados, incorrecto, ¿no? pero me da igual. O sea, muchas veces te da la sensación de que lo que quieren es quitarse trabajo y dicen, venga, que lleguen a un acuerdo. Entonces yo muchas veces no acuerdo cuando voy de defensa, porque digo, si no hay pruebas. Es que penal es otra historia, claro. O sea, cuando Mm, mi cliente puede salir absuelto, yo no voy a conformar, porque claro, a lo mejor a mí me ahorra un juicio, pero a mi cliente le mete una condena. Otra cosa es que luego él, si es culpable, o ella, lo repare como lo tenga que reparar. Pero yo voy a buscar una sentencia absolutoria. Yo no voy a hacer que a mi cliente le condenen. ya. Y entonces pasa mucho que te intentan convencer de que te conformes
para que no tengan que trabajar en un juicio. Y claro, pues es que no, o sea, si no hay pruebas, ¿eh? Si hay pruebas, hay veces que es conveniente o no hay pruebas suficientes, hay veces que es conveniente conformar porque te van a reducir la pena. Eso ya depende. Pero para eso estamos los abogados, para velar por el interés de nuestro cliente y para decirle la verdad. Decirle, mira, es que te van a condenar sí o sí, porque con estas pruebas, por ejemplo, en alcoholemias, que es delito de conducir bajo los efectos del alcohol, pues si todo está ok, el alcoholímetro está bien, el índice de alcohol es el delictual, digamos, el que establece el Código Penal como delito, y es que no hay defensa posible, que le van a condenar sí o sí. Con lo cual, lo mejor es que te conformes en instrucción para que le reduzcan la pena un tercio. Ya. Pero si tú vas a un juzgado penal y hay poquísimas pruebas y te conformas, no le estás haciendo ningún beneficio a tu cliente. Porque yo creo que una sentencia condenatoria, Sí, encima te queda en el eh, expediente, supongo, ¿no? Porque, claro. claro, eso, Otra nada. cosa es que luego le des una palmadita a la espalda y le digas, mira, machete o macheta, vete a hacerlo otra vez. Yo eso no lo hago, ¿sabes? Y yo eso lo he visto que ha pasado, que lo han hecho compañeros míos. Sobre todo, y lo tengo que decir, en temas de violencia de género. Yo he visto un trato hacia los agresores que no lo he visto con otro tipo de delincuentes. Y yo digo, ¿por qué? ¿Sabes? Para mí es un delincuente como otro cualquiera. Agredido, pues le voy a defender igual. Pero lo que no voy a hacer es decirle, ¿sabes? Tratarle como si estuviera bien, ¿no? O como si la otra persona estuviera mintiendo. ¿Quién soy yo? Yo no sé si la otra persona está mintiendo. Entonces, yo eso lo he visto mucho. Sí. Bueno, joder, me ha bajado un montón la vibración con todo esto, ¿eh? Voy a Sí, poner un poco. ya, es que son temas que son muy duros, ¿eh? Sí, sí. Polines. Y yo, mira, de verdad te lo digo, yo es que esto lo quiero contar porque son muchos años de ejercicio profesional, tragándote muchas cosas. Y ahora, mira, ahora que tengo la oportunidad de ser más mediática, lo voy a contar. Bueno, cuidado que estará el secreto profesional por ahí, ¿eh? O sea, No, Sí, no, no, a ver, yo no he dicho ningún nombre, no, no, ya está ¿sabes? claro, pero claro. que son cosas delicadas al final. Sí, pero Bueno, es de mi recordamos, experiencia, porque esta experiencia que tenemos los abogados en los juzgados, la gente no la conoce. sí, Lo que se conoce no es lo que nosotros vivimos ahí, ¿sabes? Entonces, y a mí me parece interesante que lo contemos. ujú. Yo creo, vamos, es lo que tú decías. Cuando uno vive en paz, porque es que al final cualquier tipo de conflicto, por mínimo que sea, eso es como que te crea una desazón Total. mm, El eh, mínimo, ¿eh? Porque luego el mínimo se va haciendo más grande. O sea, si tú eso no lo sabes vivir en paz, lo vas haciendo más grande y lo vas ¿cómo se dice? Perdón, trasladando, te iba a decir, pero no me salía, trasladando a otras personas. Tú tienes un conflicto a lo mejor con alguien de tu familia y luego ya te lo llevas a la calle. Y tienes el conflicto con tus compañeros de trabajo y luego con tus amigos. Y no, ¿sabes? O sea, es como, no estás en paz. mm, Es que Vivir con conflicto. aunque no lo hables, perdona que me interrumpa, llevas el conflicto Sí. contigo y esa energía conflictiva que tienes contigo está afectando Claro, a tu entorno. Y a esa claro. parte es la que yo también me refería. Es que tenemos que empezar por la parte energética. Si nosotros no Sí, sanamos bueno, la parte energética de toda esta parte de la ira, del miedo, el conflicto, todo esto, para poder, por ejemplo, ir al juicio, pues esa persona, independientemente de eso, después cuando termine el juicio podrá sanar muchas cosas, pero esa persona va a quedar afectada. Por eso te pregunté, claro, ¿qué hacían antes de llegar al juicio? O sea, ¿cómo qué es la terapia que hacen para que esa persona pueda sanar esa claro, pero energía las conflictiva? creencias, sí, las creencias y las emociones son energía también. Sí, Entonces, sí, si se sí, trabaja eso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando decimos, vamos a trabajar a nivel mental, al final estás trabajando a nivel energético también, porque los pensamientos absolutamente. es energía. Entonces, si tú trabajas a nivel con una persona que sea muy mental, imagínate, y ya trabajas a nivel mental y va al juicio de una forma más empoderada, no sé, estás trabajando también energéticamente, está Sí, cambiando sí, la sí, energía de la sí, persona, ¿sabes? O sea, totalmente, sí, sí.
pues, ¿cómo se puede meter la astrología en esto? Porque, de hecho, la sesión que ya íbamos a tener del grupo de prácticas de hoy, íbamos a hablar de Plutón. Y yo creo que Plutón es uno de los responsables de que haya tantos conflictos y tantos juicios. Porque Ujú. Sí, es el sí, no, no, sí, yo termómetro. no tengo ninguna duda de que se puede trabajar astrológicamente con todo, porque es transversal. Lo que pasa que no es que no quiera hacerlo, es Mm. que veo que nos tenemos que centrar un Ya, poco. ya, claro, a ver, es que sería además decirle a la gente, oye, que tienes un tránsito en Plutón, llévate cuidado ahora. Claro, no sé, estaría guay aquí unas cuantas consultas legales ahora, ¿eh? Bueno, Bueno, bueno. bueno, pues, oye, es la primera vez que hacemos esto. Yo creo que para empezar está bien, ha estado Sí, sí, distendido, sí. dentro de que el tema era complicado, o sea que, Ha salido bien. Yo he estado muy a gusto, muy contenta, me lo he mm, pasado muy bien. Así sí, que muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir a contar lo que hago, porque me encanta y bueno, pues si la gente se puede beneficiar de lo que hacemos, pues yo encantada. Aquí estamos. vale. Mira, nuestro correo electrónico es hola@jurismedia.es, nuestro teléfono es 627-995-456 y tenemos redes sociales en YouTube y en Instagram, que es Jurismedia Holística, en Facebook Jurismedia y ya está. Y entonces, bueno, pues si tenéis alguna duda de lo que hemos explicado y queréis que os comente algo, que os aclare, pues no tengáis ningún problema en escribirnos y gustosamente os atenderemos. Y Ujú. bueno, lo que os he dicho antes, que el día 20 de abril vamos a hacer un presencial, Sergio Ripoll y yo, para trabajar con el derecho sistémico y con la psicología sistémica para enseñar las dinámicas que se mueven en procesos judiciales de divorcio, violencia de género, violencia intrafamiliar y herencias familiares. Es dentro de 2 sábados, además, lo tenéis ahí al Sí. lado ya. Mm. Mm, mm. Bueno, pues nada, un placer, gracias por asistir. Gracias a vosotros, Gracias a ti. Alberto, Paco y Gracias. Sara. Muchísimas A mí gracias, ha sido me, un placer. Ujú. a mí me ha Va- encantado y de verdad, todo lo que sea por ayudar es bienvenido, de verdad. Sí, es muy Muchísimas gracias. satisfactorio. Sí, Muchísimas muchísimas gracias gracias. a vosotros. Yo la verdad que, no sé, es como que siento que tengo que estar aquí porque la vida me ha puesto aquí. Entonces me siento muy bien haciéndolo, lo que hago. Y todo Vale, lo que sea pues ayudar, pues sí, eso es lo que tú dices. Ayudar desde ahí, ¿no? Desde que el conflicto o la persona esté bien, de verdad, no desde ganar a toda ujú. costa. Bueno, pues nada, esperamos que te vaya muy bien. Hasta luego, Un otra besito. sonrisa.